Hola chicos y chicas, espero que estén muy bien. En este video vamos a hablar un poquito sobre el tema de textura, que es uno de los capítulos que tenemos en el libro para revisar esta semana. En este caso, bueno, vamos a tratar de definir un poco lo que nos habla el libro, ¿verdad? Con respecto a qué es la textura y cómo funciona. Y vamos a ver algunos ejemplos que nos van a ayudar a identificar un poquito más esa funcionalidad que tiene la textura. La lectura inicia diciéndonos lo siguiente: no todo website tiene que ser bonito, ¿verdad? Pero cada website lo puede ser. Ahorita, según han evolucionado muchas tendencias, vamos a encontrarnos que la parte estética se vuelve cada vez más importante. Años atrás, al haber como ciertas herramientas muy limitadas, si nos devolvemos a los inicios de la web comercial en los noventas, vamos a encontrar sitios web muy básicos, donde no había mucha movilidad, ¿verdad? Lo que llamábamos la web 1.0, en donde íbamos a tener una web muy estática, en la comunicación era unidireccional, solamente la marca transmitía algo y ya, ¿verdad? No había capacidad de respuesta todavía. Y bueno, los sitios web visualmente demostraban esa forma de ser estáticos también, ¿verdad? Eh, Conforme han ido evolucionando las herramientas, han ido evolucionando también los sitios y sus diseños. Entonces, antes no se podían utilizar degradados, antes no se podían crear estas texturas, ¿verdad? Las capacidades que tenía la web y su codificación estaban un poquito más limitadas. Entonces, de esto se trata esta frase que nos deja por ahí el autor, ¿verdad? No todo sitio web tiene que ser bonito, pero cada sitio web ahora lo puede ser, ¿verdad? Eh, yo podría diferir un poco en este tema, hablando de lo mismo, ¿verdad? Porque cada vez hay más competencia, cada vez hay más sitios web, cada vez hay más marcas dentro de un mismo nicho de mercado, y esto hace que la competencia sea más fuerte, ¿verdad? Que la competencia sea todavía más agresiva entre sitios web. Entonces, actualmente sí deberíamos estarnos preocupando mucho por la estética de un sitio web, ¿verdad? A pesar de que haya muchas filosofías de desarrollo y de diseño que se dirigen más hacia la usabilidad y no tanto hacia la estética. Pero bueno, actualmente es un tema que debemos de tomar en cuenta. Nos dice lo siguiente: bueno, cuando emerge CSS, tenemos un montón de formas de controlar estos elementos, ¿verdad? De controlar cómo se ve un sitio. CSS ha evolucionado, ahora actualmente tenemos la versión CSS 3, ¿verdad? En donde no solamente vemos estilos básicos, sino que tenemos opciones un poquito más avanzadas. Nos dice lo siguiente: el problema es que muchas personas no saben cómo iniciar esta personalización, ¿verdad? Cómo empezar a personalizar estos sitios web con ayuda de CSS. Como les comentaba, actualmente hay muchas herramientas. Yo puedo dibujar con ayuda de HTML5 y CSS3. Puedo hacer animaciones, puedo utilizar texturas, puedo utilizar efectos como sombras, puedo utilizar degradados, etcétera. Hay muchas cosas que se le pueden sacar provecho, ¿verdad? Y que posiblemente a futuro también vamos a tener nuevas utilidades a las cuales vamos a poder sacar provecho y que vamos a poder implementar. Recordemos que los lenguajes HTML y CSS no son estáticos, ¿verdad? Son lenguajes que están en constante evolución y, bueno, cada cierto tiempo se renuevan, cada cierto tiempo nace un nuevo estándar. Nos dice lo siguiente: ¿qué es la textura? Nos dice: textura es todo aquello que da una apariencia distintiva o da cierto realce, ¿verdad? Por decirlo así. Si yo veo una bufanda, por ejemplo, yo me imagino cómo se siente esa bufanda, ¿verdad? Tengo esa sensación grabada en mi cabeza. Está muy relacionada la textura y la sensación de textura con las experiencias previas que hemos tenido. Si ustedes, yo les digo, bueno, imagínense un pedazo de seda, ustedes se van a imaginar cómo se siente también. Si les digo, imaginen cómo se siente el algodón, ustedes ya tienen una referencia en sus cabezas de cómo se siente este material, o cómo se siente una pared, o cómo se siente el cuero, ¿verdad? Tenemos referencias táctiles relacionadas a nuestras experiencias previas. Dice lo siguiente: cuando usted pone sus manos en un
muro de ladrillo, ¿verdad? Etcétera, en todos los ejemplos que hemos ido revisando, uno puede distinguir, ¿verdad? Esto que estoy sintiendo, ¿verdad? Puedo entender cómo se sienten estas superficies. Entonces, en este caso, pues sí es importante analizar que al estar rodeados de experiencias táctiles, al estar rodeados de estas experiencias de cómo se siente una pared, cómo se siente un sillón, cómo se siente una bufanda, cómo se sienten los líquidos, cómo se sienten los sólidos, cómo se siente una gelatina, por ejemplo, toda esta experiencia sensorial la llevamos a lo que vemos. Entonces, si yo veo un sitio web y ese sitio web de fondo tiene una textura de arena, a mí eso me está transmitiendo una sensación a pesar de que solamente sea visual. Las texturas pueden ser de dos tipos, pueden ser reales o pueden ser ilusorias. Las texturas reales son las que son táctiles, ¿verdad? Si yo les digo, bueno, es que un artista visual creó una pintura y en esa pintura hay grumos que sobresalen de la pintura, esa es una textura táctil, ¿verdad? Pero si estamos hablando, por ejemplo, de que solamente esa textura la tengo en una pantalla, bueno, eso es una textura ilusoria, es decir, estamos teniendo la sensación de la textura a través de lo que estamos viendo, a través de nuestros ojos. Acá vamos a ver algunos ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, vemos este sitio web donde tenemos un verde azulado detrás, vemos un menú lateral que se ve bastante contemporáneo, vemos una fotografía, que ya la fotografía de por sí trae texturas, ¿verdad? Está la textura de los árboles, la textura del suelo, la textura de los techos, del césped, etc. Pero vemos que destaca una textura de fondo. De hecho, este sitio web tiene una textura que se mueve, ¿verdad? Que es una textura móvil. Entonces, ¿qué me transmite a mí esa textura, ¿verdad? De forma personal, les comparto cuáles sensaciones me transmite a mí desde el punto de vista del diseño. Entonces, yo les puse por acá que a mí me da la sensación de que es un producto clásico, que es un producto o servicio detallado, ¿verdad? Que no es solamente moderno, porque si estuviera sin textura y estuviera el color plano, me daría una sensación más de modernismo, ¿verdad? En este caso no, se ve un poco más claro, me recuerda la textura que tengo con ciertos tejidos o textiles, como una alfombra, eh, me da cierta sensación vanguardista, pero en conjunto, ¿verdad? Viendo la fotografía, viendo el fondo, viendo la tipografía y viendo la diagramación. Entonces también es entender eso, ¿verdad? No es solo la textura como tal, aislada, sino cómo se siente esa textura también en el contexto donde lo tenemos. Acá este otro ejemplo me pareció muy interesante porque ya no tenemos una textura formada por elementos que recuerdan cosas naturales, sino que, o diarias, ¿verdad? Como una alfombra, un tejido, etcétera, sino que en este caso tenemos textura basada en tipografías, que eso también se puede realizar, ¿verdad? Vean que la tipografía pasa a un segundo plano, está un poquito más transparente, eso hace que no llame demasiado la atención, pero está aportándole, le da carácter, le da dinamismo, le da personalidad, ¿verdad? A la marca. Entonces, me parece un ejemplo bastante interesante de cómo utilizar una textura de fondo sin interrumpir demasiado el contenido que tenemos de frente. Si esta textura estuviera al 100% de opacidad, pues interrumpiría demasiado, ¿verdad? Y no sería el mismo efecto. Este otro website es muy interesante porque es un website que transmite mucho el tema de evolución, de naturaleza. De hecho, es un website que aquí ya les dejo la URL para que ingresen. Viene como una animación de fondo donde estas partículas se van moviendo, se van juntando, ¿verdad? Esto me da la sensación de que algo va evolucionando, que algo está pasando, da la sensación de que el sitio está vivo, ¿verdad? Cuando bajamos vemos ciertas fotografías de naturaleza y todo se va juntando, ¿verdad? Los colores que utiliza, las texturas, las fotos, todo eso me va dando un concepto, ¿verdad? O una idea como tal. Y bueno, quería dejarles este ejemplo de acá, en donde vemos una textura líquida, me puede dar la sensación de aceite o de cierto metal, ¿verdad? Por los colores que tenemos, imaginemos cómo se siente esa textura, me gustaría tocarla, no me gustaría tocarla, esta textura, qué sensaciones me está dando, ¿verdad? Visualmente, en qué me recuerda, qué me hace pensar, ¿verdad? Entonces, quisiera dejarles esta textura de este sitio web que está en el fondo, ¿verdad? Como un ejercicio de introspección, ¿verdad? ¿Qué les produce a ustedes esta textura? ¿Qué les hace sentir? ¿Qué les hace pensar?
La idea con esta presentación y con este pequeño ejercicio de cierre y el ejercicio que van a encontrar en la semana es que exploremos, que no nos quedemos solo con la parte fácil, con lo que ya creemos que conocemos, sino que vayamos a explorar también, ¿verdad? Que exploremos cómo se siente a nivel visual lo que yo estoy viendo, ¿verdad? Cómo se siente ingresar a este sitio web y ver esto. O cómo se va a sentir mi público, porque nosotros vamos a trabajar en función a un público meta. ¿Cómo se va a sentir mi público al ver esta imagen que le estoy presentando, esta textura, esta ilustración? ¿Verdad? Porque las texturas no solamente pueden ser imágenes o fotografías, también pueden ser este, líneas, pueden ser puntos, que en eso vamos a ahondar las próximas semanas. Entonces, la idea es empezar a explorar. Es muy importante que hagan el ejercicio de la semana para que terminen este proceso de exploración y que logremos entender un poco mejor cómo funciona todo el tema de la textura.